Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en su santo día y que la palabra que vamos a compartir no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, basado en un escrito está. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu presencia, Señor. Nos cubrimos con tu preciosa sangre que nos limpia y nos redime de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por poder estar hoy en tu santo día, Señor, el día que tú apartaste y escogiste para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, precioso Dios, de que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, ministrándonos y guiándonos, Señor. Y que nos permitas, a través de tu palabra, Señor, discernir los planes tuyos para el tiempo del fin. Todo esto lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado, Jesús, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, y para la gloria y la honra tuya, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Entonces vamos a tocar hoy un tema muy importante, un tema que tiene que ver con Apocalipsis 14, con todo lo relacionado con el mensaje, con el mensaje de los tres ángeles. Entonces, para esto, si usted le quisiera colocar algún nombre, o por decirlo así, el nombre de la prédica lo vamos a llamar el último mensaje de Dios al mundo. Y nos vamos a basar, el último mensaje de Dios al mundo, y nos vamos a basar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 14, 14. Y dice así, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acá estamos viendo lo que nos dice este mensaje. El mensaje nos está dando una explicación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que está dando a entender este texto. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos de lo que vamos a estudiar hoy con respecto al mensaje de Apocalipsis 14. Normalmente siempre se predica el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, pero vamos a hacer un análisis que en realidad no son tres ángeles sino 6, pero vamos a estudiar los primeros 3 para poder mirar algo que nos comparten los ángeles. Primero son periodos de tiempo, número 1. Número 2, el mensaje que dan los tres ángeles es el mensaje del día de reposo para el tiempo del fin. Y número 3 es una advertencia a todos los seres humanos en este tiempo del fin. Para esto tenemos que tener en cuenta varios conceptos de los que vamos a definir. 1. Los ángeles nos ayudan a nosotros los seres humanos a predicar el evangelio. Ojo, los ángeles son mensajeros, pero también los seres humanos somos mensajeros de Dios. ¿Y cómo lo demostramos en la Biblia? Vámonos a Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando del apóstol Juan. Y vendrá sublimemente a su tiempo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. También en Filipenses, vamos a Filipenses, me voy a ir un poco rápido para poder dar cubrimiento a todo lo que queremos compartir. Filipenses 2, versículo 25. Filipenses 2:25 también nos muestra otro ángel, pero es un ser humano. Y vamos a mirar, Filipenses, Epafrodito, un mensajero que es un hombre, pero representa un mensaje de Dios. Se está llevando un mensaje. Vamos a leerlo, el versículo 25. Mas tuve, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviarlos ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿Vuestro qué? Vuestro mensajero. Sabemos que la palabra mensajero en griego y en hebreo es la palabra malá en hebreo y ángelos en griego, mensajero. Entonces, está hablando que hay un ángel o una persona que lleva un mensaje. También en Apocalipsis 1 vemos los dos unidos. Tanto el ángel como Juan son mensajeros de Jesucristo. Apocalipsis 1,
versículo 1 y versículo 4, para que podamos ver la similitud. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de quién, de su ángel, a su siervo Juan. Acá vemos que es un ángel que le está llevando un mensaje a Juan, pero ya ahora vemos a Juan siendo el mensajero de esa vocería a las iglesias. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, y pasa a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Notamos que acá ya Juan es el que está mandando ¿qué? El mensaje que recibió el ángel. Entonces este es el primer punto de lo que estamos viendo, que los ángeles son mensajeros tanto como los humanos. Otro punto que vamos a analizar en el mensaje de los 3 ángeles, que vamos a empezar a dilucidar, y luego lo vamos a unir con los otros 3 ángeles para completar el mensaje de los 6 ángeles de Apocalipsis 14. Los mensajes de los ángeles son de origen celestial. Tenemos que tener en cuenta que estos mensajes que está hablando Apocalipsis 14 son de origen celestial. ¿Por qué? Porque a medida que está diciendo el verso que vuelan por el cielo, o en medio del cielo, con la rapidez de ¿qué? De los ángeles. Apocalipsis nos va a mostrar aquí, vamos a Apocalipsis 14, donde vamos a empezar a dilucidar, dice, y vi volar por medio del cielo ¿a quién? A otro ángel. Esta palabra vi volar por el medio del cielo a otro ángel está denotando la rapidez con que se tiene que llevar este último mensaje de salvación. Es la última oportunidad de la raza humana para poder estar al día con Dios, y la última oportunidad de Dios, o la última partecita de la gracia para culminar. O sea, este ángel volando por el medio del cielo, debemos predicar este mensaje con la rapidez que vuelan los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día el mensaje de salvación, y ahora con lo que se viene con la ley dominical, esto tiene que ser un mensaje que tiene que ser ¿cómo? Rápido. Porque si no, la gente no lo va a alcanzar a coger, no lo va a alcanzar a escuchar, y cuando llegue ese tiempo se va a perder la gran mayoría. Entonces este mensaje que está diciendo acá, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, denota la rapidez con que tenemos que predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque un ángel se mueve rápido, y nosotros probablemente nos estamos moviendo ¿cómo? De una forma muy lenta. Por eso Dios dice como un ángel, o sea, rápido. El mensaje tiene que ser llevado rápidamente a toda tribu, pueblo, nación y gente. Ahora miremos cómo se mueven los ángeles. Vámonos a Ezequiel 1:14, y ahí nos deja claro cómo se mueven los ángeles. Ezequiel capítulo 1, versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volaban, ¿a semejanza de qué? De relámpago. O sea que ¿cómo tiene que ser este mensaje que vamos a predicar? Rápido, como un relámpago, que salga de un extremo de la tierra al otro. Este sería otro punto de los cuales el mensaje de los 6 ángeles nos quiere compartir. Otro, se debe proclamar a alta voz. Esta palabra que vemos aquí en Apocalipsis 14:7, que estamos leyendo el capítulo 14, verso 7, dice, diciendo que a gran voz. Esto a gran voz es la palabra megafono, o sea, megáfono, a alta voz. O sea, que todo el mundo lo tiene que escuchar. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y, ojo, todo el mundo debe conocer este mensaje de los 6 ángeles del tiempo del fin. Todo el mundo. Los mensajes... También otro punto que tenemos que ver acá, los mensajes de estos ángeles son ¿qué? Secuenciales, tienen ¿qué? En orden, los mensajes van en orden, por eso va el primer ángel, le sigue ¿qué? Miremos ahí, entonces dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, versículo 8, otro ángel le siguió, este es el segundo ángel, y versículo 9, y el tercer ángel le siguió, o sea que vamos viendo que son ¿qué? Consecutivos, tienen una continuidad, son secuenciales. No podemos predicar el tercer ángel y devolvernos al segundo, o predicar el segundo y ir al tercero, no, porque cada ángel va llevando un mensaje, una preparación, y va encaminando. Por eso muchas veces la palabra se distorsiona, porque los predicadores descontextualizan la Biblia, cogen un texto y lo descontextualizan del resto. Entonces acá tenemos que ver que son ¿qué? Secuenciales. Un ángel, luego cuando dice, ya escuchó lo del primer ángel, sí, bueno, vamos con el segundo, entendió lo del segundo, vamos con el tercero, y así hasta que se da el mensaje claro y contundente que Dios quiere que nosotros sepamos en este último tiempo del fin. También son ¿qué? Acumulativos. O sea, uno complementa al otro. Uno trae algo y es un complemento para el otro, como cuando estamos armando un rompecabezas o algo, es un complemento. Y la suma de todo da
el compendio general de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Vamos a mirar también, todos estos mensajes salen, y tenemos que tener claridad en esto. Todos estos mensajes de Apocalipsis 14, estos 6 ángeles, y en especial estos primeros 3, porque los primeros 3 dan la voz de alerta, pero los otros 3 vamos a mirar que recogen la cosecha y los otros 2 hacen la exterminación de los pecadores acá. Entonces miramos que todos estos mensajes salen del lugar santísimo, de acá. Lugar santo y lugar santísimo. Y el mensaje de los 3 ángeles nos muestra también cómo el Señor ha ido pasando a todo esto. Para que entendamos. Entonces, ¿son qué? Son mensajes que vienen del lugar santísimo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 11, versículo 19, Apocalipsis 11, 19, mire cómo lo dice. Y acá estamos viendo que ellos entran al lugar santísimo. Apocalipsis se divide en 2 partes. Los primeros 11 capítulos van en relación con el lugar santo. Y los otros 12 capítulos van en relación al lugar santísimo. Por eso el versículo 19 del capítulo 11 dice: el templo de Dios fue abierto ¿en dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande. Lo que está mostrando es que acá, en el capítulo 11, termina corriendo el velo y pasando al lugar santísimo. Porque el arca del pacto está en el lugar santísimo. Entonces sabemos que todos estos mensajes que vienen de estos ángeles proceden del lugar santísimo. Y ya cuando termina esto, se cierra la gracia y mire cómo lo deja expresado Apocalipsis 15, versículo 5. Y vamos a leerlo del 5 al 8 para el contexto, pero ahora vamos a entrar a profundizar en cada una de estas secuencias que estamos viendo. Entonces, Apocalipsis 15, versículo del 5 al 8, dice: después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Acá se abrió ya el templo y la gente sale. Ya vamos a entrar a explicar todo eso aquí en lo que vamos a estudiar. Mire que todo esto que es este mensaje viene directamente de donde se está llevando el juicio. Y es una advertencia porque dice, se va a acabar el juicio. Ojo, que no les va a pasar esto. Por eso los ángeles van en secuencia, con periodos. Sigue diciendo: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que cuando termina el tiempo de la gracia, salen toda la reunión que da de los seres no caídos, ya vamos a mirar, y se cierra esto. Se abre, salen los que estaban en el juicio, vienen los 7 ángeles que proceden de acá, descargan las 7 plagas posteras, y ya vamos a empezar a ver toda esta profecía secuencial. Por eso es importante entender. Lo primero que voy a explicar en este primer segmento es la introducción del mensaje de los 3 ángeles desde el punto de vista que tienen que ver con el día de reposo, con el sábado. Luego vamos a ver la segunda secuencia, que es uniendo ya los 6 ángeles, los primeros 3 ángeles y los otros 3 en relación con el mensaje de salvación, con el mensaje que tenemos que abandonar la parte del pecado y con el mensaje de las consecuencias a los que siguen pecando y el mensaje de las consecuencias a los que no pecan. Entonces vamos a mirar todo esto y para dilucidar esto tenemos que tener en cuenta que se está haciendo énfasis en el sábado porque es el mandamiento que está transgrediendo la mayoría del pueblo que se conoce como el pueblo de Dios, las personas que leen la Biblia. Entonces esta es una amonestación y vamos a ver cómo los ángeles nos llevan a que la gente entienda cuál es el mensaje y no solo que lo entiendan, sino que lo apliquen. Porque no debemos ser ¿qué? Oidores, sino ¿qué? Hacedores. Pero si nosotros oímos y no hacemos, o si queremos hacer y no hemos oído. Por eso mire que Pablo dice: hermosos son los pies de los que anuncian que las buenas nuevas del Señor. Entonces vamos a empezar todo esto. Ahora, escuchamos hoy en día predicadores de la mayoría de iglesias que hablan de que el sábado era solamente para los judíos, ¿cierto? Eso es lo que nos dan hoy en día a entender la mayoría de predicadores. Que el sábado es que no, solo para los judíos, nosotros estamos en la gracia. Pero entonces vamos a empezar a hacer una pequeña reseña y vamos a mirar cómo esto se fue distorsionando y por qué se distorsionó. Entonces lo primero que notamos es que el mensaje del sábado es verdad, es para los judíos.
pero también es para los gentiles, para los griegos, para los colombianos, para los americanos, para todo el que quiera vivir con Dios, es ese mensaje. Y es claridad en la primera parte, pero en la segunda no la dice. Por eso Satanás siempre opera como diciendo algo de verdad, pero cubriendo el resto con mentira. Entonces tenemos que tener esto claro. Ahora, vamos a mirar cómo la Biblia nos muestra y vamos a hacer una reseña y nos vamos a ir hasta el último segmento del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que miremos cómo culmina. Y siempre el mensaje que guardar el sábado. Entonces miremos, vamos a irnos a Éxodo 2, versículo 2 y 3. Y dice, voy a hacer un poco rápido porque necesitamos abarcar todo el tema. ¿Listo? Entonces les pido Éxodo 2, Génesis 2, versículo 2 y 3. Y dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué hizo? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, versículo 2 y 3. Ahora, acá estamos viendo de que no habían sino dos personas, ¿cierto? Adán y Eva. Pero vamos a seguir la secuencia. Y mire que ahí empezó a guardar el día de reposo. O sea que aquí estamos notando que el día de reposo no era para los judíos, era para ¿quién? Para el que estaba con Dios, porque el día es de Dios y el día es de Jehová. Nunca dice el día de reposo de los judíos. Dice el día de reposo de Jehová. Lo mismo que las fiestas solemnes de quién? De Jehová, tampoco son de los judíos. Ellos tuvieron el legado de difundir esto, pero como no la difundieron, el Señor levantó piedras que somos nosotros los gentiles, para que prediquemos el mensaje que ellos no quisieron predicar. Ahora, vámonos 2700 años más adelante, a Éxodo 20. 2700 años más adelante, después de que Adán y Eva estaban en el huerto, 2700 años más adelante, mire lo que pasa. Éxodo 20, versículo, vamos a leerlo desde el 8 al 11. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces nos está mandando ¿a qué? A algo que ya conocían. Cuando usted le dice, ¿se acuerda? ¿Es porque es algo que usted ya tenía? Claro, por eso dice, acuérdate. Lo mandó a Génesis, pero 2700 años después. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acá 2700 años después, pero más adelante 700 años al profeta Isaías se le muestra una visión de cuando estemos nosotros en el cielo. Vámonos a Isaías 66, 700 años después, o sea 3400 años. Isaías 66, y ya aquí mire cómo el Señor se va yendo, y aquí le muestra a Isaías cómo va a ser cuando estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Isaías 66, versículo 23, y dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Dijo quién? Jehová. Mire que el día de reposo sigue. Pero no solamente con esto. 100 años después de Isaías, en el año 3500, se le da a Ezequiel otra profecía. Vámonos a Ezequiel, del día de reposo. Ezequiel 20. Y ya el Señor deja claro que para el tiempo del fin, y lo que se está viendo es que esta profecía del sábado va a ser la última señal que va a polarizar los dos grupos, los grupos de Satanás y el grupo de Dios. ¿Sí? Ezequiel 20, versículo 12, y dice así. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Mire que no dice los judíos, entre Dios y todo el que lo guarde. Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dos cosas, que los aparta, que los santifica, pero también ¿qué es? Pertenecen a Dios. Guardar el día de reposo es un sello, es una marca de que pertenecemos ¿a quién? A Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, no solamente con eso, también el Señor Jesucristo habló 3 años antes de Jesucristo, porque pues en realidad Jesucristo no nació en el año 0, sino el calendario gregoriano corrió todo esto. Por eso es el calendario gregoriano, para distorsionar la Biblia de Dios. El calendario de nosotros es de puesta del sol a puesta del sol, como dice la palabra. Y siempre fue la tarde y la mañana, siempre empiezan la tarde del día y finalizan la mañana cuando se pone el sol al otro día. Entonces, el mismo Señor Jesucristo
Dice en Mateo 12, miren dónde vamos ya. Mateo 12, versículo 8. Y mire cómo deja el Señor claro esto. Y dice, Mateo 12, 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hablando de quién, Jesucristo. Mire que viene todo viene que en una forma que progresiva. Mostrando que el día de reposo es de Dios. ¿Y es para quién? Para todos los hombres. Ahora, en Apocalipsis 1, ya mire, casi en el año 100 de la era cristiana, cuando escribe Juan, que estaba en la isla de Patmos preso por predicar el mensaje. ¿En qué día se le revela al Señor? Pues en el día del Señor. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 1, versículo 10. Y mire cómo lo deja claro. Y habla acá, en el año 100 sigue siendo vigente el día de reposo. Apocalipsis 1, verso 10. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día de ¿quién? Del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oí una gran voz como ¿qué? Como de trompeta. En el año 96, en el día de ¿qué? Del Señor. Ahora, esta profecía también dice que para el tiempo del fin Satanás va a tratar de cambiar el día del Señor y torcer las normas de Dios. En Apocalipsis 13, versículo 15 y 16, antes de entrar al capítulo 14, mire la advertencia que está diciendo cómo Juan profetizó esto 2000 años más adelante, en la época en que estamos. Y dice, Apocalipsis 13, versículo 15 y 16, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese, ¿qué? Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Esta marca es cuál? El día que hace la contraparte al día de Dios, el día domingo. El día del Dios Sol. Entonces, la marca en el tiempo del fin va a ser el sello de Dios, el día de reposo. La marca de la bestia, el domingo. La ley dominical, que es lo que se está llevando, lo que están preparando todo el orden mundial. Y todas estas cosas que estamos viendo, es un programa de Satanás a través de los hombres que le sirven a él. Ahora, esta profecía se dijo hace 2000 años. Después de Cristo, la marca, símbolo y contraparte del sello en contraposición al sello de Dios. La marca de la bestia es llevarle la contraria al sello de Dios. Por eso habla de marca y de sello. Ahora, entendiendo esto, vamos ahora sí a explicar el mensaje de los tres ángeles, mirando cómo el mensaje de los tres ángeles, la primera forma nos la muestra que es el ¿qué? El día de reposo. Y la segunda es la forma en que amonesta a que tengamos y obedezcamos y recibamos las recomendaciones de Dios. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia. Entonces vamos a Apocalipsis 14, versículo 6. Y lo que está diciendo acá, ya sabemos que los números en la Biblia tienen un simbolismo. Ya vimos que el número 3 es un número de énfasis. Cuando se quiere proclamar la santidad, se dice santo, santo, santo. Cuando el Señor le enfatizó a Pedro que si lo amaba, se lo enfatizó 3 veces. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y también cuando lo iba a negar, le dijo, usted me va a negar también 3 veces, se lo enfatizó. ¿Me negarás cuántas? 3 veces, ¿sí? El número 4 significa que es la totalidad. Los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos. El número 6 significa que la creación de Dios. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. El 6 es el número de la creación del hombre. El número 7 es la plenitud de Dios. Las 7 trompetas, los 7 sellos, los 7 candeleros, las 7 iglesias, todo eso. Las 7 plagas, todo. Entonces, el número 12 significa ¿qué? El pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las 12 apóstoles del Cordero. Y 12 por 12, los 144,000 que vamos a verlos representados en Apocalipsis 14. Entonces vamos a mirar todo esto. Dice, versículo 6, dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación 1, tribu 2, lengua 3 y pueblo 4, la totalidad del planeta Tierra. Eso es lo que estamos viendo. Ahora vamos al versículo 7 y vamos a mirar que Apocalipsis siempre nos va a mandar a textos cruzados.
Siempre nos manda ¿qué? A textos cruzados. Y ya habíamos visto ejemplos de eso. ¿Qué es un texto cruzado? O podríamos decir como una adivinanza, una forma en que los que estamos trabajando con el Espíritu Santo son unas claves para que nosotros podamos llegar a ese mensaje. Por eso mucha gente que puede ser erudita y estudiosos de universidad en Biblia no entienden la Biblia. Porque la Biblia Dios dice que Dios que enaltece al quebrantado y resiste al soberbio. El que es soberbio lo ridiculiza. Lo mismo que pasó con Nicodemo. Él vino pensando que era maestro de la ley, el Señor le explicó una cosa espiritual y él le dijo, Señor, no entiendo cómo me va a meter en la barriga de mi mamá. Y él le dijo, Nicodemo, ¿no es usted maestro en la ley? De una vez le mostró que esto no es de letra, sino que de letra más espíritu. Entonces le dijo, es necesario que nazcas de espíritu y de agua, o sea, en el Señor. Ahora miramos acá cómo si a nosotros nos dicen una barca y muchos animales, sabemos que nos están mandando ¿a dónde? Al arca de Noé, ¿cierto? Si vemos un gigante, un joven y 5 piedras, a David. Entonces eso es lo que el Señor nos manda. Ahora vamos a mirar Apocalipsis 14, el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, la totalidad de todo. Ahora, estamos mirando que esto nos está mandando la primera parte de este versículo. Miremos a dónde nos está mandando. Mire lo que dice. Diciendo a gran voz, megáfono, fuerte, ¿cierto? Para que todo el mundo lo escucha. Temed a Dios y darle gloria. Si nos dicen esta palabra, temed a Dios y darle gloria, nosotros nos debemos de preguntar, bueno, ¿dónde en la Biblia hay otra palabra que nos diga también lo mismo? Por eso, para que podamos entender, ¿sí? Son textos cruzados. Entonces esto nos está mandando a Eclesiastés. Vámonos a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículo ¿qué? 13 y 14. Y mire cómo dice. El fin de todo discurso oído es, ¿qué es lo que acaba de decir Juan? Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra ¿qué? A juicio, donde está acá el Señor. Por eso los 3 ángeles salen de acá. Ese mensaje viene del lugar donde está llevando el juicio. ¿Sí estamos entendiendo? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio, ve, porque Dios traerá, vuelvo y le leo desde el 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra ¿qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces la primera parte que dice, volvamos al texto, Apocalipsis 14, 7, entonces está diciendo, temed a Dios y darle gloria. La primera parte que dice, ¿qué es temer a Dios? Y vimos por lo que nos está diciendo Eclesiastés que temer a Dios es ¿qué? Guardar sus mandamientos. Eso es guardar sus mandamientos. El Señor Jesucristo también una vez le preguntó, cuando les pidió la prueba de amor, ¿usted me ama? Sí. ¿Guarde mis mandamientos? Sí. Mire que la Biblia nos lleva a textos cruzados. Esto dice entonces, ahora miremos la segunda parte de este versículo 7. A ver a dónde nos manda. Y dice así, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora aquel que hizo ¿qué? El cielo 1, la tierra 2, el mar 3, y las fuentes de las aguas 4, la totalidad de todo el planeta Tierra. ¿A dónde nos manda esto? Nos manda a Éxodo 20, donde el Señor está dejando claro que es el día de reposo, porque Él hizo ¿qué? Todo en 6 días se reposó el séptimo. Éxodo 20, 11, mire cómo lo deja claro. Y cómo bendijo el sábado. Éxodo 20, 11, los 10 mandamientos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos 1, la tierra, las cosas que hay en ellas, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová que bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces estamos dando cuenta que el mensaje del primer ángel tiene que ver acá con ¿qué? Con guardar los mandamientos, en especial ¿cuál? El día de reposo. ¿Sí lo ven? Que nos lo está dando claro. Ahorita, como los mensajes tienen que ser ¿qué? Consecutivos y uno complementa al otro, vamos a lo que dice el segundo ángel. Apocalipsis 14:8, otro ángel. Mire que viene uno siguiendo al otro. ¿Sí notan? Que son consecutivos, secuenciales. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y está diciendo que ha caído ¿quién? Babilonia. Babilonia va a hacer que toda la gente se confunda en el tiempo del fin, y esto lo estamos viendo ya. Eso es lo que va a hacer Babilonia. El ángel nos manda ¿qué? Está hablando de Babilonia, entonces tenemos que ir al texto cruzado. ¿A dónde nos está mandando el ángel? A que analicemos dónde Babilonia hizo que la gente pecara contra Dios. Nos manda al libro de Daniel. Vámonos a Daniel. Capítulo 5, y vamos a analizarlo. Y mire cómo va mostrando todo para que entendamos. Daniel 5, versículo del 1 al 4. Y mire lo que dice. Y estamos hablando de la escritura en la pared, cuando Belsasar utilizó ¿qué? Las copas sagradas del santuario, que Nabucodonosor su padre había traído y las tenía guardadas. Y ellos sabían que era del santuario de los hebreos, del Dios de los hebreos. Ahora mire lo que dice acá, versículo 1. Vamos a leerlo. Y dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey 1, los grandes 2, sus mujeres 3 y sus concubinas 4, la totalidad de los que habían en su reino. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron ¿a quién? A los dioses, no a Jehová, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces notamos acá que se está hablando de la totalidad. Y este texto nos está mandando a mirar cómo la Babilonia del tiempo del fin va a hacer que la gente haga las cosas malas, beban, se embriaguen y profanen las cosas de Dios. Para esto vamos a seguir explicando el texto. O sea, la mano que escribe en la pared de Daniel, mire cómo lo escribe la mano después de eso, después de que él hizo esto y dio a beber con las copas sagradas. Estaban haciendo orgías, cosas malas ahí, y utilizaron los utensilios que estaban santificados, apartados, como está apartado también los mandamientos de Dios, y en especial el día de reposo. Y mire lo que escribe la mano, en la pared, versículos 5 y 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar se asustó y sabía que el que escribía en esa pared, ¿quién era? El dueño de esos vasos. Mire que él se asustó. Uy, me está escribiendo el dueño de los vasos. Porque yo estoy, después de que traje esos vasos, digo que quebranté y profané esto que era santo del Dios de los hebreos, me están escribiendo, o sea que me está queriendo ser el dueño de los vasos. ¿Qué será lo que me está diciendo? Entonces ahí luego pasa, manda traer a Daniel, y Daniel le hace saber cuál era el pecado que él estaba haciendo. Daniel le da la interpretación. Y vamos a mirar versículo 22 y 23, y dice: entonces Daniel interpreta eso y dice: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y acuérdate que el papá de él también se ensoberbeció. Y una vez lo mandaron 7 años a estar en el monte comiendo con los animales hierba y todo, porque pensó que era el que mandaba. Hasta que tuvo que decir: realmente Dios es el que quita y pone, y Dios es el que hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Entonces aquí sigue diciendo: sino que contra el Señor del cielo, le dice Daniel, te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti ¿qué? Los vasos de su casa, y tuvo uno, sus grandes 2, sus mujeres 3 y sus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza ¿a quién? A dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuyas manos está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca ¿qué? Honraste. Usted profanó, usted cometió un anatema, una herejía contra Dios.
Mira lo que está haciendo, profanando. Ahora, estos vasos, lo que está dando claro era que eran vasos consagrados ¿a quién? A Dios. El día de reposo también es consagrado a Dios. Sí, viene el antitipo de este tiempo, la Babilonia de este tiempo. En ese tiempo Babilonia profanó ¿qué? Las cosas sagradas de Dios. En este tiempo Babilonia va a profanar ¿qué? El día sagrado para Dios. Mire que se está haciendo la similitud de todo lo que está pasando. Y aquí estamos viendo que son cosas que se santificaban, que eran de Dios, santificadas especialmente para Dios. El día de reposo es ¿para quién? Para Jehová. Los vasos eran ¿para quién y todo eso? Para Jehová también. Ahora, no solo Belsasar, sino que le dio a beber ¿a quién? A todos, del vino del furor de su fornicación o de su ¿qué? O su herejía que hizo contra Dios. Por eso, estamos en Daniel 5, versículo 24 al 30. Entonces de su presencia... Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó otra escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Esa misma noche fue ¿qué? Muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Entonces, sigamos aquí con lo que está diciendo el tema. Por eso también va a caer la Babilonia de este tiempo. ¿Por qué? Porque profanó algo santo. ¿Qué es lo santo de este tiempo? El sábado. Ese es lo que está profanando, lo que Babilonia está enseñando. Y encima de todos, le dio a todas las naciones a tomar de la profanación del día de reposo. Eso es lo que está pasando ahora. Se está profanando el día y todas las iglesias están profanando y la están dando ¿a quién? A más ciudades. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ojo, vuelve y cae Babilonia en este tiempo. Porque hay unas iglesias que se pueden llamar asambleas de Dios, pentecostales, iglesia católica, testigos de Jehová, mormones, ¿qué están haciendo? Que dicen ser de Dios, que dicen trabajarle a Dios y están profanando ¿qué? El día de reposo. El día de reposo lo están profanando. Entonces, que el sábado, así como las copas, este sábado, así como las copas santas, creen que las pueden usar para cosas ¿qué? Seculares, para cosas malas. La gente está comprando en el día del Señor, está haciendo todas las cosas seculares y no está honrando el día del Señor, como ellos tampoco honraron las copas del Señor. Repite Babilonia el mismo pecado del pasado. Esto es lo que se conoce el tipo en el tiempo de Daniel, el antitipo en el tiempo de ahora, la Babilonia de este tiempo. Ahora, entendiendo esto, por eso Dios habla en Isaías 28, versículo 21, que va a ser su obra extraña y su extraña obra. Isaías 28, 21, mire cómo lo expresa. Dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle, Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Entonces, todas estas cosas que se están viendo acá, todas estas cosas que se están viendo acá, es lo mismo que pasó en el tiempo pasado. Ahora, vamos a seguir mirando más cosas de lo que el Señor nos dice. Y esto nos dice, también nos va a mostrar lo que es la marca de la bestia, ya lo tenemos claro. Apocalipsis 14 nos está mostrando qué es su marca, cómo lo va a hacer y cómo van a pasar todas esas cosas. Es el sábado. En Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11, Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11, vamos a leerlo, leámoslo hasta el 10 nomás para que dejemos redondeado el segmento. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 10, y mire cómo dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz,
o sea, en el vaso, en el cáliz o en su copa, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y de quién? Y del Cordero. Lo mismo que pasó en Daniel 5, se está repitiendo lo mismo, el antitipo ya. Ahora, en el verso 10 de Apocalipsis dice que va a vaciar del cáliz puro, en la copa pura, de la ira de Dios. La ira es ¿por qué? Porque profanaron en la Babilonia 600 años antes de Cristo. ¿Profanaron qué? Algo sagrado a Dios, que eran las copas. En este tiempo es por profanar ¿qué? El sábado, que es el día consagrado a Dios. Si estamos viendo cómo Babilonia vuelve y trabaja lo mismo que el falso profeta y todo, ellos van siguiendo unas secuencias donde van tratando de seguir el plan de Satanás para usurpar las normas de Dios y contrarrestar la orden de Dios. Ojo, profanas el sábado y te pone la marca. Eso es lo que nos está diciendo el mensaje. Profanas el sábado y te pone la marca. En Daniel 5:23, mire cómo lo deja claro. Y mire cuál es la marca. Y dice, Daniel 5:23. Daniel 5:23. Y mire cómo lo deja claro. Entonces dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, y bebiste vino en ello. Además de esto, diste alabanza a dioses de ¿qué? Plata 1, oro 2, bronce 3, hierro 4, madera 5 y piedra 6. Ahí está el 6. Y 3, que ni ven, 1, ni oyen, 2, ni saben, 3. El 6, 6, 6. Entonces, que ni ven, ni saben, ni oyen. Entonces acá está dejando claro todas las cosas que están pasando y cómo es la marca que se está viendo acá. Esta persona se va a perder. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a guardar el sábado de Dios. Se va a perder porque va a profanar el día del Señor. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Por eso Babilonia no teme a Dios. Por eso el mensaje ¿cuál es? Temed a Dios, porque Babilonia no teme. Hace lo que ella quiere. Y vamos ahora a mirar la otra parte del simbolismo. Las copas que Belsasar trajo, todos sabían que era de Dios. ¿O no sabían ellos? Todos sabían que porque Nabucodonosor las había traído, el papá de él. Todos sabían. El sábado todos saben que es santo y es de Dios. Todo el mundo ya lo sabe, ¿o no? Y también lo están profanando. Ojo. Pero la gente le cree más al pastor o al líder religioso que a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Y por eso van a ver del vino de la ira, el furor, que va a ser vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto es lo que está pasando. Por eso Hechos 5:29 dice, porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a seguir con lo que Apocalipsis nos sigue contando. Vámonos entonces a Apocalipsis. Vamos al mismo 14, pero vamos al versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba ¿qué? La marca de la bestia. Serán atormentados ¿qué? Con fuego y azufre. Lo mismo simbolismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre por desobedecer a Dios. Están haciendo todo lo malo. En Apocalipsis 14, el versículo 12, por eso dice que hay la paciencia de nosotros, los poquitos que guardamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y esto es lo que está pasando en esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para que sepamos que el sábado es el sello de Dios y la marca es el sello de Satanás. O la marca. Para que entiendan bien eso. Y violarlo daba pena de muerte. Violar el sábado da pena de muerte. Como también cualquiera de los 10 mandamientos daba pena de muerte. Si usted se va a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Vámonos aquí. Primera de Juan 3, 4. Y dice así. Primera de Juan 3, 4. Y dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley, eso es lo que dice. Santiago 2, del 10 al 12 dijo, porque el que dijo no matarás también dijo no robarás. Si tú no robas pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Con uno se quiebran los 10.
con cualquiera de todo. Y finaliza diciendo Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Por eso se le está diciendo el ángel, no beban de eso, no profanen las cosas de Dios, no quieren el mandamiento, porque ¿qué le va a pasar? Va a morir, porque es una ley. La paga del pecado es la muerte. De hecho, en Éxodo 31, Éxodo 31, versículo 14, mire que el profanar el sábado daba también desde la antigüedad, daba pena de muerte. Éxodo 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Mire que esto no es nuevo. Los mandamientos están desde el principio, desde la creación están los mandamientos. De hecho, están desde antes de que se hiciera la tierra, porque la misma palabra dice que Satanás pecó desde el principio, antes de que hicieran esto. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos entonces a, disculpe, le hago una pregunta, qué pena, hermano, ¿está muy bajita la batería? Sí, ¿En cuánto está? no mostró sino una vez. Ah, no, entonces déjelo así, tranquilo, que él se sostiene, porque es que me tienen distraído, qué pena, hermanos. Entonces vamos a continuar entonces ya teniendo en claro todo esto. Ahora sí, vamos a ver el mensaje de los 6 ángeles. Vamos a ver el mensaje completo de los 6 ángeles. ¿Listo? Y entonces para eso vamos a introducirnos en ver algunos detalles que nos muestra la Biblia. Estos mensajes son para el tiempo del fin. Y estos mensajes que están hablando estos 3 ángeles son para el tiempo del fin, porque empieza a entender que el libro de Daniel se empieza a entender en los tiempos del fin, desde el año 1800 hacia adelante. Es que se empieza a entender estos mensajes del libro de Daniel para que entendamos. En Apocalipsis 14:6, mire lo que dice. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. ¿Y qué quiere decir que vio volar por el medio del cielo a otro ángel? Si está diciendo que vio volar a otro ángel es porque habían unos ángeles anteriores. ¿Cuáles ángeles son? O sea, que estamos viendo que vimos volar por el medio del cielo en Apocalipsis 14:6, un ángel que tenía el evangelio ¿qué? Eterno. Y si está diciendo que vio volar un ángel es porque antes habían otros ángeles. ¿Cuáles eran esos ángeles? Estos son los ángeles que estamos viendo en las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3 nos muestra y mire lo que dice. Capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, un ángel. En versículo 8, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna. Versículo 2, escribe el ángel, entonces mire que habían otros ángeles. ¿Y por qué habla del evangelio eterno? Porque estamos viendo que este evangelio que se había predicado es un evangelio que estaba adulterado. Este era un evangelio que estaba mal predicado, que se empezó a distorsionar. ¿Cómo se distorsiona? Les voy a contar. Resulta de que los judíos que se convirtieron al cristianismo después del año 31 al año 100 tenían el mensaje de los apóstoles. Ellos le predicaron, judíos le predicaron a gentiles. Luego con la persecución de los judíos hacia los cristianos, se fue menguando los cristianos. Luego los judíos pelean con los romanos y los romanos tratan de acabar y aniquilar a los judíos. Pero como los cristianos también guardaban el día de reposo, los asimilaron. Por eso de ahí empiezan todas las doctrinas del antisemitismo, que la gente no quería tener nada que ver con Jesús, ni con los judíos, ni guardar el sábado, porque Roma empezó a seguirlo. Hasta el año 300, cuando entra Constantino, esos 2 años, con una masacre brutal. Acabaron con casi todos los judíos y todos los cristianos. Ya esos mensajes que aparecen en estas iglesias, después del siglo I, empezaron a aparecer, gentiles que le predicaban a gentiles. Ya no había ni siquiera judíos que le predicaban a gentiles. Eran gentiles predicándole a gentiles. Pero como se empezó a meter tanta gente que no conocía el mensaje puro, se empezó a distorsionar. Por eso si usted mira en las iglesias, analicemos. Mire que estas iglesias se fueron deteriorando. Por eso en la primera iglesia, que era donde estaba el Señor Jesucristo y los apóstoles hasta el año 96, la iglesia de Éfeso, mire lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Empezaron a mezclarse todas estas personas. Por eso Pablo dijo, vendrá después de nosotros gente que lobos rapaces, que cambiarán la verdad de Dios y predican otro evangelio diferente al del nuestro. Empezaron a meter paganismo
y cosas torcidas. Por eso dice el Señor en el versículo 5 de Apocalipsis 2, en la primera iglesia, dice, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Les quitó qué? La presencia del Espíritu Santo. Por eso todas estas iglesias, usted empieza a ver que todas tienen muchos pecados. La segunda iglesia tenía cosas malas, les dice el Señor, ¿cómo? En el versículo 9, la iglesia de Esmirna dice, sinagoga de Satanás. A la iglesia de Pérgamo, ¿cómo le dice? Mira cómo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14, que tiene la doctrina de ¿quién? De Balaán. Tiene la doctrina de los nicolaitas, lo que empezó a hacer los estatus en la iglesia. A la iglesia de Tiatira, que va desde el versículo 18 hasta el 29, mire lo que dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, ¿quién? A Jezabel. Y hoy en día estamos viendo también, no solo en las iglesias, sino en las casas, que las que mandan las pastoras. El ministerio se ha menguado, en los hogares también. Babilonia no le hace caso a Dios, desobedece. También luego les dice, en todas estas iglesias y en la iglesia de Sardis, escribe el ángel a la iglesia de Sardis y mire lo que le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, que no están cumpliendo las cosas de Dios. Y todas esas iglesias empiezan a corromperse hasta que se convierten en un vómito para Dios. Por eso tiene que venir el mensaje de los tres ángeles. Por eso dice que iba a volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, ¿qué? Puro, claro, como el que había dejado a los apóstoles. Si estamos entendiendo el simbolismo de todo lo que nos muestra todo esto. Por eso es importante tener la claridad en todas estas cosas. Y ya entonces la iglesia se convierte en un vómito. Eso lo encontramos, mire cómo dice. Apocalipsis 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces de ahí entra ya el mensaje de los tres ángeles, y en especial el primer ángel dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno. Los ángeles anteriores no tenían el evangelio eterno, no tenían el evangelio verdadero. Por eso entra el Señor. Cuando entra este juicio, empieza a conocerse todas las cosas del libro de Daniel y empieza a dilucidarse, a tener una luz. Y vamos a mirar todo este simbolismo. Acá estamos hablando apenas, vamos a entrar a mirar cada uno de los 6 ángeles ya. Vamos a juntar los 3 con los otros 3. Los primeros 3 les mostré un simbolismo del sábado en esos primer mensajes. Pero vamos a ver ahora en la otra parte del mensaje de esos 3 ángeles y juntamos con los otros 3 de Apocalipsis 14 para que queden los 6 ángeles. Ahora, en Apocalipsis 2.5 vimos ahí que a esta iglesia se les quitó que el candelero y que la última iglesia se convirtió en un vómito, algo repudiable para Dios. Que cuando la ves, me dan ganas de vomitar a esta gente tan de todo. Porque estamos viendo toda clase de maldad y pecado, ¿no? Eso le dan ganas de vomitar a Dios. Ahora, vamos a mirar entonces lo que habla Apocalipsis 14 y vamos a entrar a mirar ya los 6 ángeles uno por uno. Entonces vamos al primer ángel. Apocalipsis 14:7 y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Acá dice que la hora de su juicio, se empieza a entender el libro de Daniel, donde se muestra de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ya vamos a mirar todo eso. Ahora, dice aquí que el libro estaba cerrado. Por eso a Daniel se le dijo, cerra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Este ángel empieza a dar esa luz para entender el libro de Daniel. En Daniel 12, vamos a irnos al libro de Daniel para que entendamos. Daniel 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, acá, en este ángel que está diciendo a gran voz, megáfono, a fuerte voz, amplificación, está hablando de que el libro de Daniel se empieza a entender. En Daniel 12:4 estamos viendo que hubo personas desde el año 1800 en adelante, donde personas que empezaron a entender el ministerio de Daniel y todas las cosas de Daniel en el santuario. Empezaron a entender. Uno de ellos fue Guillermo Miller en el año 1828 y escribió un libro que se llama Dilo al Mundo. Él recibió ese mensaje, empezó a tener esa revelación desde el año 1818. 10 años después de tanto pensar, el Espíritu decía, dilo al mundo, y sacó un libro que se conoce, Dilo al Mundo. Los entendidos, que está diciendo Daniel 12:3, mire cómo dice. Los entendidos, Daniel capítulo 12, verso 3, los entendidos resplandecerán como resplandece
como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Empiezan a salir, ¿qué? Las personas que empezaron a entender el libro de Daniel y empezaron a profetizar todo eso. El obispo Wilson también en Inglaterra, otra persona. Luego, muchos artículos de profecía que tenían que ver con el libro de Daniel. En 1824 más o menos, hasta 1844, el gran despertar del siglo XIX, donde empieza el gran despertar por la Biblia, que la gente empezó a entender mucho más la Biblia. Antes no la entendían porque también estábamos en el tiempo del oscurantismo, con la Santa Inquisición, que eran 1260 años, que arranca desde los 1260 años, que arrancan en todo el tiempo la Inquisición y terminan en 1798, desde el año 1538 al año 1798. Los 1200 años, la profecía de Daniel y también de Apocalipsis. Se entiende la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que nos llevaban desde el lugar santo, cuando pasaba el Señor al lugar altísimo, ¿a qué? Al juicio que se está llevando. Revela, esta profecía revela la pasada del Señor, del lugar santo al lugar santísimo, el juicio donde está entrando. Y vamos a mirar algunas cosas de ello. Habla también de que esas primeras personas que empezaron a entender Daniel hicieron unas predicciones que no cuadraron, pero porque Dios no le va a entregar toda la verdad a una sola persona. Va en escala, como va el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Entonces, eso pasó. Y entonces muchos dicen que esas personas, ese mensaje no era de Dios, que porque se chasquearon o se equivocaron. No, acuérdate que también el apóstol, Juan el Bautista, también le mandó a preguntar al Señor, ¿usted sí es? Lo esperamos a otro. Porque él no entendía bien la Biblia. A pesar de que estaban ahí, había cosas que no la tenían porque no era el tiempo. Entonces, ¿y qué le dijo el Señor? Mire, Lucas, mire cómo lo expresa aquí en Lucas, lo que le dice Juan, que también tuvo algunas cosas que no le cuadraron, y de todas maneras no por eso no quiere decir que no sean de Dios, porque Dios da en secuencia. Entonces, vamos a ir donde dice Lucas 7:20, y dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado, a Jesús le estaban diciendo, a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasa al mismo Señor Jesucristo? Al mismo le dice, dígale a Juan que si no ha leído las profecías de Isaías 35, 5 y 6, que si no ha leído las profecías de Isaías 61. Y dice, ¿cuáles eran las profecías? Versículo 22. Estas mismas profecías están en esos textos, mire. Y respondiendo a Jesús le dijo, y hacer saber a Juan lo que has visto y lo que has oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado, ¿qué? El evangelio, estas eran las señales. Yo, eso ya está y yo las estoy cumpliendo. Yo vengo siguiendo con el cronograma. Que usted no lo haya entendido no quiere decir que no lo esté llevando a cabo. Y eso es lo que pasó con mucha gente. Entonces, después, los mileritas no eran, como dice mucho de las iglesias que guardan el sábado, tocando también la iglesia adventista y muchas otras iglesias, el Evangelio Eterno, otras iglesias. Entonces, incluyendo también nosotros que guardamos el sábado y otras denominaciones que a pesar de que no son adventistas también guardan el sábado, pero estamos ¿qué? En un grupo y el Señor va a unir todo este grupo porque tenemos que llegar a una misma verdad. En este momento el cuerpo de Cristo está desmembrado y el Señor lo que está haciendo es que recogiéndolo, por eso les dice, salí de ellas pueblo mío, uniendo el cuerpo, para que sea un solo cuerpo con la potencia y el poder de Cristo. Entonces, tenemos que entender todas estas cosas. Los adventistas no eran los que tuvieron la verdad, ni fueron los que se chasquearon. Los que se chasquearon fueron los milenitas, los mileritas. ¿Y eran qué? Y esos mileritas no eran adventistas, eran metodistas, anglicanos, luteranos, bautistas, episcopales, de todas las denominaciones. Entonces, este mensaje no es exclusivo de una sola iglesia, este mensaje es exclusivo porque Dios lo dio a unos hombres y ha continuado la secuencia como estamos viendo en el mensaje de los tres ángeles. Entonces no podemos sesgar, ni podemos difamar, ni podemos calumniar a ninguna iglesia, ni tampoco nosotros podemos menospreciar a las personas que estén guardando el sábado. Así no se llamen iglesia cristiana al camino a la verdad, se pueden llamar adventistas como quiera. Estamos trabajando con el Señor y el Señor nos está uniendo en un solo propósito. Eso es lo que está haciendo el Señor. Ahora, entonces, de ahí se empiezan a entender todas las profecías de Daniel 8:14, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y entendiendo el libro de Daniel, mire cómo lo expresa Daniel. Por eso mire que todo esto se está dando los mensajes de los tres ángeles. Vamos a Daniel y mire cómo lo muestra. Cómo el Señor pasa
cuando se entiende eso, Daniel 7, 9 y 10. Entonces, Apocalipsis 7 nos está llevando a todas estas cosas, lo que dice el libro de Daniel. Y mire lo que Daniel 7, versículo 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es lo que nos está diciendo el ángel de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dale gloria, porque empezó el juicio. Estén pendientes porque están sacando su vida, la van a relucir allá. Y cuando usted se muera, van a mirar su libro y no va a pasar. Por eso está diciendo, apártese de eso, guarde el día de reposo, no lo profane, porque mire lo que le pasó a los del tiempo de Daniel. ¿Sí me están entendiendo? Mire que la Biblia es congruente. Entonces, empieza a pasar todo esto y entonces se nos permite ver el Yom Kippur, el día del juicio, la sexta fiesta judía. Eran 7 fiestas: Pascua, pan sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación o Yom Kippur, la fiesta de las cabañas o la fiesta de Chucú. Estamos en la sexta fiesta y se nos permite ver todo eso. Ojo, y Cristo es el juez que está llevando todo esto, porque San Juan 5:22 dice que a él se le ha entregado la potestad de ¿qué? De juzgar. La salvación también consiste, ¿qué es lo que está haciendo Cristo allá? En conseguir por parte de Jesús, porque él dijo en San Juan 14, versículo del 1 al 3, voy pues a preparar ¿qué? Morada. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la morada? Dice, voy a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está consiguiendo una visa y un pasaporte para que nosotros, cuando seamos salvos, podamos salir de este planeta Tierra, y si Él se va a visitar a otro mundo, podamos ir con Él, porque Él tampoco va a violentar los de los mundos, y los mundos están asustados porque saben que nosotros estamos contaminados por el pecado. Y entonces lo que el Señor está diciendo es, no, va a mostrar el plan de salvación. Eso lo vamos a ver en otro estudio que les voy a dar, para que entiendan todo eso. Entonces se nos permite ver cómo Jesús está allá y está buscando una visa y un pasaporte para que donde Él se vaya, nosotros podamos estar con Él, porque nos lo prometió. Cristo es el encargado de conseguir estas visas y estos pasaportes para nosotros, no solamente ante el Padre, sino ante los seres no caídos. Por eso acá en el versículo de Daniel 7, capítulo 7, el versículo 13 y 14, mire cómo se está mostrando el juicio investigador. Versículo 13 y 14 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, veía uno como hijo del hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el juicio investigador. Toda esta información nos la da ¿quién? El primer ángel. ¿Sí estamos entendiendo? Todo esto nos lo da el primer ángel. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos, miremoslo, volvámoslo a leer. Miren lo hermoso como la Biblia nos muestra todo. Apocalipsis en el capítulo 14, el verso 7. Mire cómo dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo ¿qué? Todo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Entonces, notemos que acá nosotros, a través del mensaje del primer ángel, nos estamos dando cuenta que hay un juicio. Y ese juicio lo está determinando el Señor con el Padre y todos los mundos no caídos, para conseguir los pasaportes. Ahora vamos al segundo ángel. Vamos a irnos ya más rápidamente. El segundo ángel, versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió. ¿Sí? Aquí van en consecutivos. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor ¿de qué? De su fornicación. Ese es el comienzo. El segundo ángel nos lleva cuando empiezan a caer las primeras goticas de la lluvia tardía. Cuando empieza el comienzo de la lluvia tardía, empieza el conocimiento del hombre sobre los planes de Dios, entendiendo el libro de Daniel, entendiendo las profecías de Apocalipsis. Un periodo en que vamos creciendo hasta llegar ¿qué? Al mensaje del tercer ángel. Ha caído Babilonia. ¿Qué significa eso? Babilonia significa ¿qué? Confusión. En Génesis 11 allí se confundieron sus lenguas y aquí se confundieron sus pensamientos y todas sus cosas. ¿Sí? En el tiempo de Daniel 5, Babilonia era ¿qué? La civilización.
Hoy día Babilonia es la civilización de este tiempo, la infósfera, la del conocimiento. Por eso mire que Daniel dijo, la ciencia aumentará. Lo que nos está extrayendo de Dios es las internet, la computadora, el televisor, todas las cosas que estamos viendo. Los medios masivos de comunicación que hacen que los seres humanos piensen como piensan. ¿Es verdad o no es verdad? Los medios nos meten mensajes subliminares. Los cientos de miles de iglesias cristianas que encontramos o no han visto, que hacen que la gente crea muchas tonterías, muchas bobadas. Países que están interesados solo en plata. Ahí vemos, estamos viendo los problemas de Estados Unidos. Es el poder por la plata. Ellos no están interesados en la gente, sino que en el poder y la plata y la gloria para ellos. Y todo esto hace que los seres humanos pierdan de vista el reino de Dios por estar pensando en el reino de la tierra, en el reino de Satanás. A todo esto se les llama como la civilización o la Babilonia de este tiempo. Por eso Daniel 12:14 dice, las 12, versículo 4 dice, y la ciencia aumentará. Si no estamos entendiendo lo que nos está diciendo el mensaje ya del segundo ángel. Entonces, y nos hace ser ¿qué? Así como somos nosotros. ¿Y cómo somos? Somos personas que estamos desviados, tenemos nuestra mente divagando en otras cosas, menos en las cosas del reino. Por eso el Señor dijo, busca primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas ¿qué? O serán añadidas. La gente piensa en carreras, en plata, en casas y todo, pero no piensan en la salvación. ¿O no es así? Pero gracias a Dios, que Dios ha estado levantando y tiene un remanente en todas partes del mundo, sin importar cómo se llame la denominación. Es gente que tiene un mismo principio basado en la Biblia. ¿Por qué? Porque Babilonia ha hecho beber del vino de su fornicación. ¿A quién? A todos. Pregunta, ¿cómo se ve el mundo si acá está diciendo que Babilonia hizo beber del vino, embriagó a la humanidad, al mundo entero? ¿Cómo se ve el mundo cuando una persona está borracha? Preguntémosle a Proverbios cómo muestra las características de un borracho. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 31 al 33. Y mire cómo dice. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente, símbolo de Satanás, morderá. Y como aspí, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas ¿qué? Extrañas, y tu corazón hablará ¿qué? Perversidades. ¿Es lo que habla la gente hoy en día o no? Está hablando la gente perversidades, morbosidades, cosas malas. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, distorsionando el carácter de Dios. Y a esto se les conoce como iglesias. Ahora, ¿por qué se llama que el vino del furor? Era como cuando yo no era cristiano, que uno le llamaba que es que el embellecedor. ¿Se acuerda? Cuando uno estaba en una discoteca bailando con una pelada muy fea, no, tómese otros tres que la empieza a ver bonita. Y uno sí, claro, cuando ya estaba uno prendido, usted veía mujer, no, que reina de belleza. Porque estaba mal lo que está diciendo Proverbios, ¿sí me entiende? Eso es lo que está pasando. La gente está viendo bonito lo que es feo. Las cosas distorsionadas, lo que nos siguen, lo que no tiene que ver con Dios. Todo se distorsiona. Crees que vas bien, pero los ángeles que te están mirando y los seres no caídos y todo, saben que tú estás yendo mal. En realidad, estás mal. ¿Es verdad o no es verdad? Así nos está viendo el Señor. La gente se desinhibe, ¿o no es así? Pierden la vergüenza, un borracho, y hoy en día la gente también ha perdido la vergüenza. Ves al mundo de una manera como distorsionada. Este planeta ve el mundo de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, miremos la iglesia católica. La gente cree que es una iglesia que le sirve a Dios, una iglesia que torturó en el tiempo de la Inquisición a más de 130 millones de seres humanos. Y en los museos tienen, incluso en la iglesia católica, en los museos tienen todas las armas y los instrumentos con que torturaban a toda esta gente en el nombre de Dios. ¿Se le parece que eso no es una distorsión? No es una distorsión, entonces mandando gente a que torture a los otros. No, eso no tiene nada que ver. Los nazis mataron 6 millones de judíos. Y se les dice que son los más malos de todo el planeta, ¿o no? Pero mire que la iglesia católica mató más de 130 millones. Y como si nada, y la gente sigue confesándole pecados. Sigue llegando donde ellos. Ellos son los que están promoviendo todo el cambio del sábado al domingo. O sea, muchos dicen que es que la iglesia católica ha cambiado. ¿Es verdad o no es verdad? La iglesia católica no ha cambiado. La hicieron cambiar un poquito. Napoleón Bonaparte en 1798, cuando culminó la profecía de los 1260 años. Y cogieron al Papa y lo exiliaron y bueno, todas esas cosas que pasaron y le quitaron el poder político, solo dejaron un poder religioso. La gente ya no tiene hijos, mejor prefiere tener perritos, animales, mascotas. Cuando en el Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son
Los hijos están distorsionando todo, no, por eso es lo que está haciendo Babilonia. La gente está ebria, tiene distorsionada todo, ve cosas, alucinan. Ven que un perrito es un hijo y le dan pico, le ponen nombre. Ahora me contaba mi hermano que hasta en Estados Unidos pusieron a botar los perros. Aquí en Colombia han visto en la costa que ponen a botar caballos, perros, vacas, de todo. ¿Han visto o no? Entonces, mire, distorsionan todo esto. Esto es lo que la profecía, el profeta Isaías dijo en Isaías 5:20. A lo bueno le dirán malo y a lo malo, bueno. Usted le dice a una niña vendida, señorita, ¿y qué le dicen? Y que fuera la más de malas. Cuando la Biblia dice que tiene que ir doncella. Están distorsionados, están ebrios, ¿o no? ¿No pasa eso así? Y si usted ve a las personas que se les fracasa el matrimonio, que dicen, ay no, felizmente separado. ¿Quién va a estar feliz si usted casó para toda la vida? Están distorsionados, ¿o no es así? Entonces mire que esto es este es el vino de Babilonia. Defienden la relación del mismo sexo, cuando no tienen los órganos para que case uno con el otro. Y encima de todo, les llaman a esto amor. Cuando Génesis 1:27 dice que Dios hizo varón y hembra, los creó. Y encima de todo, pueden que adoptar niños. ¿Cómo sabe un niño de dos mujeres cuál es la mamá y cuál es el papá? O de dos hombres quién es la mamá y quién es el papá. Mami, deme pecho, ¿qué le va a dar? Mire, y están confundidos. ¿Sí estamos entendiendo? Este es el vino que está haciendo beber Babilonia. Un montón de creencias, un montón de doctrinas falsas. Cada denominación cree cosas diferentes. Esto es Babilonia. Predican que Dios es un juez que te va a mandar al infierno porque usted se equivocó 120 años que vivió, como dice Génesis 6. Y los días del hombre por cuanto es malo, ¿serán cuántos? 120 días, Génesis 6:3. Entonces, ¿qué dicen? Distorsionan esto, que por usted equivocarse 120 años que vive acá, que el Señor lo va a mandar ¿cuánto? Toda una eternidad. ¿Dónde queda entonces ojo por ojo, diente por diente? Que aparece en Éxodo 21, 24 y 25. ¿Dónde queda que lo cosechares, eso recogerás? Gálatas 6:1. ¿Dónde quedan todas estas palabras de la Biblia? Si usted castigó, si pecó 120 años, ¿cuál es el castigo? Otros 120 años quemándose, ojo por ojo, diente por diente, ¿o no? Pero distorsionan el mensaje de Dios. ¿Sí estamos entendiendo lo que está pasando? Es una distorsión, una confusión, y a esto se le llama Babilonia. ¿Qué justicia hay en un Dios que va a quemar una persona por la eternidad porque pecó 80 o 100 años? O sea, ¿qué equidad, qué justicia va a haber ahí? 120 por millones de millones de millones de millones de años. ¿Usted cree que eso tiene un gusto? Eso es una distorsión. Y a esto le conocen las iglesias cristianas como el infierno. Que lo van a mandar ahí y mandan una niña que estuvo en el cielo y en el infierno, Angélica, y ya ha ido como 7 veces al cielo y al infierno. Ay, 7 veces ha subido al cielo y al infierno a enseñarle a la gente aquí. Le meten el infierno de los griegos, Zeus, Hades, Poseidón. Hades el que manejaba los inframundos. Si usted lee, por ejemplo, la Ilíada de Homero, Dante Alighieri, la Divina, ve la Ilíada de Homero, la Divina Comedia, el Caballo de Troya, todo eso muestra toda la cultura griega y todas las películas que ver. En conclusión, las iglesias cristianas también forman parte de la Babilonia de este tiempo. Apocalipsis 17:5 lo deja claro. Mire, ¿no? Lo dice la Biblia. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de quién? De las rameras, la mayoría de las iglesias cristianas que no guardan el sábado, que no profetizan y no promueven la palabra de Dios como es, son hijas de Babilonia, pertenecen a la misma Babilonia. En este segundo ángel, ya la tierra tiene más luz de la palabra, ¿o no tenemos más luz en este tiempo? Claro, que mucho antes. Y por eso puede ver la confusión de Babilonia. Y empiezan a ¿qué? A salir de esas iglesias. Por eso ustedes han salido de muchas iglesias y yo también. Porque estamos empezando a ver que la confusión, el ángel alumbra. Hay un periodo de purificación, de filtración. Y cuando entendemos el cántico de los 144,000 que aparecen ahí en Apocalipsis 14, el verso 5. ¿Cuál era el cántico que ellos decían? Mire cómo finaliza el cántico. Eso va en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Pero vamos al 5 para el contexto. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. Pues son sin mancha delante de ¿quién? Del trono de Dios. O sea que nosotros no mentimos. A mí por eso me dice la gente, yo puede que me equivoque, porque yo soy una basura delante de Dios. Pero en las cosas de Dios no miento. Lo que hay que decir, lo digo. Que yo me equivoque como ser humano, lo hago. Porque el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero en la palabra, yo le oro al Señor, no me dejes torcer la palabra, que prediquemos lo que es, y por eso yo predico la palabra como es. A la mayoría no les gusta, pero hermano, nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios, porque es mejor agradar a Dios
antes que a los hombres. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que ser claros. En todas estas cosas estamos viendo toda esta confusión. Ahora, cuando entendemos esto, podemos decir ya que ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los engaños de Babilonia, ya sabemos cómo está actuando. Cuando crees en el infierno, cuando tú crees que el domingo es el día de reposo y no el sábado, cuando crees que mueres y vas al cielo y puedes ver a los hijos, como hay gente que le pide a la mamá que está en el cielo, o cuando vuelves, o una persona se muere y se vuelve Gasparini, que uno dice, me visitó mi mamá, me visitó mi papá, que deshizo los pasos. ¿Han visto eso o no? Eso es una distorsión. Eso no es. A eso se le llama que distorsión, a eso se le llama confusión, a eso se le llama que Babilonia. Eso es lo que nos está mostrando el mensaje del segundo ángel y el primero. Van consecutivos. El bautismo con un pequeño, cuando bautizan a un niño pequeñito y le echan por aspersión y no por emersión. Eso también es. Confesar los pecados a los hombres. Cuando entiendes toda esta distorsión, ahí comienzas a entender. Ha caído Babilonia, porque ya nos estamos dando cuenta de que no nos puede engañar porque conocemos esto. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que dice la palabra. Y finalizando este mensaje del segundo ángel, finaliza el mensaje del segundo ángel, empieza ya a venir la fuerte lluvia tardía. Ahí en el segundo ángel de las goticas, y termina el segundo ángel y cae ya la lluvia tardía. Vamos a mirarla cómo es. Entonces, miramos aquí que la finalidad, el fin de cuando finaliza el mensaje del segundo ángel, empieza ¿qué? La lluvia tardía. Por eso nos esforzamos, y note que yo me esfuerzo, y a veces yo le digo, Señor, pues no se convierte casi nadie, yo como hablo, y como predico, y como comparto, y no se convence casi nadie. Y uno le predica, ay, qué bueno, uy, qué bueno, qué palabrota, pero no se convencen. Y yo no podía entender esto hasta que el segundo ángel me dice, no, es que usted está todavía en el segundo ángel, hay que esperar que finalice, porque en el tercero es donde ya la gente está empezando a entender, porque llega el derramamiento del Espíritu Santo, que madura la cosecha para salvación y madura la cosecha para perdición. Eso lo hace la lluvia tardía. La lluvia primaria es la que regaba la tierra, y la lluvia tardía era la que llovía para que saliera ya la cosecha. Finalizando este mensaje del segundo ángel, debe venir ya que la lluvia tardía. Entonces por eso entendemos esto, porque el que convence no soy yo, el que convence es el Espíritu Santo. Para eso es la lluvia tardía, para que entendamos la confusión en la que estamos en este tiempo. ¿Estamos entendiendo el mensaje de los tres ángeles? Ahora, el segundo ángel trae la lluvia tardía para que el tercer ángel tenga ¿qué? Poder. ¿Sí estamos entendiendo que es consecutivo todo? Ahora, el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje de ¿quién? Del segundo ángel, que habla de la caída de Babilonia. Y ya lo vamos a mirar. Para que el tercer ángel dé la advertencia contundente y categórica de que hay que salir de Babilonia. Por eso mire que el segundo ángel es el que habla en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder, y la tierra fue ¿qué? Alumbrada con su gloria, la palabra, el conocimiento, la luz, y clamó a gran voz, o sea, ¿cómo? Con amplificación, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Está dejando claro lo que es Babilonia o no? Mire que lo está dejando en una forma clarita. Entonces, alumbra toda la tierra, porque la gente viene ciega. Segunda de Corintios 4:4 dice, aquellos que no creen, y la palabra creer en griego es obedecer. Aquellos que no obedecen al Señor, el Dios de este mundo con minúscula, Satanás, se fue el entendimiento de los incrédulos. Por eso Babilonia no, por eso la amonestación del primer ángel, ¿cuál es? Temer a Dios, porque Babilonia no le teme, hace lo que quiere, ¿o no? Mire que ya los sacerdotes que van a casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, están divorciando y volviendo a recasar. Las iglesias cristianas también. Entonces mire que esto no es. Entonces vamos ahora sí a mirar ya el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, sigamos ahí, versículo del 9 al 11, y dice, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, mire que todos hablan ¿a qué? A gran voz para que lo escuche todo el mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz ¿de qué? De su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de quién más, y del Cordero. No guardar el sábado es ponerse la marca de la bestia. O guarda el sábado o guarda los días de la bestia, que es el domingo, ¿cierto? Por eso usted encuentra a los pentecostales que ellos dicen, no, es que nosotros
todos los días son para el Señor. No, usted todos los días no hace nada. No, entonces todos los días no son para el Señor. El día del Señor es un día en que usted dedica solo a estar con el Señor todo ese día. Entonces mire que distorsionan eso. Hacen ver como que ellos todos los días son para Dios, pero no, que el Señor no le pidió todos los días. Le dijo, trabaje 6 y deme 1. No el que usted quiera, el día lo escoge Dios. El séptimo día, ¿sí? Ha seguido, seguirá y va a seguir siendo. Isaías 66, 23. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, ahora, el tercer ángel dice, no se pongan la marca de la bestia, porque vas a morir, no te vas a salvar. El primer ángel le dice, tema a Dios. El segundo le dice, ojo que esta es, está la marca de la bestia. El tercer ángel le dice, no se la ponga porque nos va a tocar que el Señor lo destruya. No se la ponga, ¿sí? Por eso tenemos que gritarlo a gran voz para que la gente se salve. Guarde el sábado, no profane el sábado, para que no le caiga lo que le cayó en Babilonia a Belsasar y lo que le va a caer a la gente, la ira de Dios. No lo haga. Eso es lo que está diciendo el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué qué? Porque va a morir. En Hebreos 9:27 dice, todos los seres humanos al momento de morir ya se sabe si se pierden o se salvan. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ahora vamos a los que están vivos y por eso el Señor nos lo dice a los que estamos vivos. Porque los muertos, Eclesiastés 9:5 dice, los muertos ¿qué? Nada saben ni entienden porque su memoria está puesta ¿qué? En el olvido, o sea que ya no tienen nada que ver con nosotros. Este mensaje es para los que estamos vivos. Porque si llega el Señor va a decir, ¿cuáles son los suyos? Los que tienen el sello y los otros son los míos. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el tercer ángel. Vamos a seguir mirando eso. O se pierden o se salvan. Ahora vamos a los que siguen vivos. ¿Cómo sabemos quién se salva o quién se pierde? Los que se salvan, los que tienen el sello de Dios. Los que se pierden, los que tengan la marca de la bestia. Eso es lo que está diciendo el tercer ángel, no se ponga la marca. Porque si usted la pone, va a ver ¿qué? De la ira de Dios que va a ser vaciada pura. Y si se la pone, el Señor lo va a guardar. El ángel de Jehová campa y protege a los que le temen. ¿A los que qué? Que le temen. Mensaje del primer ángel, ¿o no? Mire que la Biblia es clara toda. Entonces sigamos con esto. Por eso el tercer ángel dice, no te ponga la marca de la bestia, aunque te ¿qué? Te persigan o te presionen, no te la pongas. ¿Por qué? Lo que define aquí el sábado es más valioso que la vida que nosotros tenemos. Por eso, más importante que la vida eterna. Por eso en Mateo 18:28 el Señor dijo, no tenga miedo a aquel que le puede matar, ¿qué? El cuerpo, tenga el que le puede matar el cuerpo, el espíritu. A ese teme que lo pueda destruir con fuego. Y si usted va a hacer eso, cuando se vacíen las plagas, ¿va a ser qué? Con la ira de Dios, consumido con fuego. El mensaje del tercer ángel termina en la ley dominical. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la señal para correr es la ley dominical. La señal es cuando la ley dominical sea impartida por Estados Unidos, que es el que le va a entregar. Ahorita vamos a ver eso. La ley dominical, cuando la ley dominical entra en Estados Unidos, es como el momento cuando dicen sus marcas listos fuera. Entonces en sus marcas listos, ley dominical, agárrese a correr, ya no predique más, porque ya todo el mundo quedó. Estados Unidos lo pone y todo el mundo. El colegio de cardenales ya tiene países que guardan el domingo como ley divina. Faltan unos pocos, pero cuando Estados Unidos lo haga, lo hace todo el mundo. Ese es el punto que el ángel nos está dejando claro. Cuando Estados Unidos lo haga, ya no predique más, ya no le convenza a nadie que ya no hay nada que hacer. Ya ahí quedó. Ahora, este es el momento en que se unen, cuando Estados Unidos declare la ley dominical, es el momento en que se unen las dos bestias, Estados Unidos y el Vaticano o el papado. Vamos a mirar cómo lo expresa la profecía ahí, el capítulo antes. Las dos bestias, Apocalipsis 13, del 11 al 18. Mire cómo dice. Después vi otra bestia, Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba ¿qué? Como dragón, como Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Mire que ya están juntos los dos, y hace que toda la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento de vida a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Entonces acá, esto está en el futuro para nosotros porque Estados Unidos no ha promulgado la ley dominical todavía. Pero ya estamos finalizando y arranca la lluvia tardía. Y a la apostasía que va a hacer Estados Unidos cuando declare el domingo en contraposición al sábado del Señor, viene que la destrucción y la ruina de ese país. Acá es donde hay que dejar de predicar y ya no necesitamos hablar más nada. Ya tenemos que ir a escondernos porque nos van a perseguir. Eso está en otra profecía de Daniel, los 1290, los 2335, que aparece en la profecía de Daniel 12. Todos estos años que tienen que ver con la ley dominical. Esta es la señal para los vivos, para saber que es Dios el que está sellando a su pueblo con el sábado y que es Satanás el que le pone la marca. Una marca se pone a la brava como cuando en el ganado. ¿Usted ha visto un ganado que la vaquita venga y le ponga uno la colita? No, la tienen que encerrar a la brava, así hace la bestia. Por eso está diciendo que obliga al que no se la ponga con ciertas características. Pero el sello de Dios es voluntario. Cuando uno hace algo voluntario, va, lo registra y le ponen un sello y es voluntario de parte y parte. ¿Sí ve la diferencia? Entonces tenemos que entender todo esto. Por eso Ezequiel 20:12 dice que ¿qué? El sello de Dios, ¿cuál es? El sábado. Por eso mire cómo habla de la paciencia de los santos. Ahí en Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, los que conocen el sábado lo están guardando. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen vivos. El versículo 12 dice, se necesita paciencia y la fe de Jesús, el carácter de Jesucristo, que prefirió que lo llevaran a la cruz por no quebrantar y violentar los mandamientos de Dios. Se necesita también, dice, en el versículo 13, dice, algunos no van a resistir. Mire, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. ¿Por qué dice? Porque algunos que dicen, no soy capaz y van a morir, pero van a morir guardando el sábado y las cosas de Dios. Dice, no importa que muera porque usted ya hizo su trabajo. Ya usted respeta las normas de Dios y no está con Babilonia, sino con Dios. Ahora, vamos al cuarto ángel. Estos son los terceros, cuarto ángel. Y aquí el cuarto ángel es ¿qué? La segunda venida de Cristo. Comienza a partir de la ley dominical, versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. No viene el Señor en las nubes y nos manda a recoger. Este es el Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces mira lo que está diciendo aquí. Este es Jesús que está a punto de llegar a reinar con una hoz aguda. ¿Para qué? Para recoger la cosecha. Acá nos manda a una parábola. Nos manda a una parábola de recoger ¿qué? Con una hoz y recoger la cosecha. ¿A cuál parábola nos manda? Vamos a mirarla. Vámonos a Mateo 13, versículo 24 al 30. Y vamos a leerlo. 24 al 30 dice, la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer las juntas la una y la otra hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces acá estamos viendo que el trigo y la cizaña es lo que está dejando claro que el Señor va a recoger la cosecha de él, pero también para el tiempo del fin, no es antes, ¿sí? Por eso cuando a una persona le dicen que se muere y se va para el infierno, es una distorsión, Babilonia. Porque es cuando el Señor venga que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Eso estamos entendiendo? Entonces el trigo y la cizaña. Ahora miremos cómo los pesa, sigamos con Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, vamos al versículo 15 y 16.
Y dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, a Jesucristo, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Acá se recogen los salvos, la segunda venida de Cristo. ¿Sí estamos viendo cómo los mensajes de los 6 ángeles va consecutivo? Y Jesús dice, consumado es. Por eso en Apocalipsis 22, va a ser más adelante, Apocalipsis 22, versículo 11 y 12, mire cómo lo expresa el Señor. Dice, el que es justo, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Eso es lo que está diciendo la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Acá se recogen los salvos. Y también el Señor muestra en el mensaje de los 6 ángeles lo que va a pasar con los impíos. Ahora sí miremos el mensaje de quién, del quinto y sexto ángel, que se fusionan, los dos se fusionan. Vamos a mirar el mensaje del quinto y sexto ángel. Apocalipsis 14, 17 al 20. Dice, salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una voz aguda, y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendima los racimos de la tierra, las uvas, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar ¿de dónde? De la ira de Dios. Y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1300 estadios. Ahora, miremos esto. Acá se ven 2 ángeles que se fusionan, el ángel quinto y el ángel 6. El verso 20 dice, ¿por qué fuera de la ciudad? Mire lo que dice el verso 20, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad. Es lo mismo, en Jerusalén, ellos tenían el Gehenna, que eran fuera de la ciudad, un mar de invertebrados, donde se echaba lo podredumbre, lo malo para ser quemado. La ciudad desciende después, y dice, fuera de la ciudad van a ser destruidos todos los malos también. Es una profecía que está después de la segunda venida, pasa el milenio y cuando vuelva a bajar en la ciudad vamos a ver todo eso también, porque la Biblia dice, cuando el impío y el justo sea muerto vosotros, lo veréis. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces está diciendo, ¿por qué afuera? Porque afuera era donde se quemaban los desperdicios, los que estaban en contra de Dios. Acuérdense que los judíos, cuando estuvieron en apostasía, sacrificaban los niños a los dioses para que los bendijeran. Después de que se reconciliaron con Dios, ese lugar donde sacrificaban los niños quedó como un quemadero de basura, y todo el que moría por lepra, por gangrena, por cosas así, lo tiraban afuera, fuera de la ciudad, porque pensaban que estaban pecado con Dios. Y allá entonces lo quemaban y lo destruían y todo eso. Entonces acá estamos viendo todas estas similitudes que muestra la palabra. Todas estas similitudes. Ahora, en Apocalipsis 15, y acá antes de terminar vemos que llegan, después de que pasa esto, caen las plagas y dice que ese racimo de uvas va a ser en el lagar, pisoteado. O sea que la sangre de toda esa gente va a volar. Y todavía no es pues la destrucción total, sino en la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 15, 2 y 3, mire cómo se ve acá. Vemos al grupo de salvos. Pasado el capítulo 14, Apocalipsis 15, 2 y 3 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Luego les va a explicar en otro estudio todo esto que está diciendo. ¿Cuál es el cántico del Cordero? ¿Cuál es el cántico de Moisés? ¿Cuál es el cántico de los 144,000? Conocemos una parte, pero vamos a profundizar más. Y el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosos ¿qué? Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son ¿qué? Tus caminos, Rey de los santos. ¿Sí estamos entendiendo? Acá vamos a ver ese grupo de salvos. En Apocalipsis 16 ya vemos que los que no se salvaron, los que tienen la marca de la bestia, que no guardan el sábado, mire el Señor cómo dice, Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía, desde el templo, acá, desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué tienen que derramar los 7 ángeles? Las 7 copas de la ira de Dios, lo mismo que pasó con Babilonia. Veieron de la copa de la ira de Dios, y Dios ¿qué? Los destruyó. Aquí es el mismo simbolismo. Ahora, miramos también que en Apocalipsis 14:20 estábamos mirando, para dejarlo dilucidado, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre,
hasta los frenos de los caballos. Usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y esos caballos qué? ¿Qué dicen ahí? ¿Cuáles son? Porque estamos hablando que vienen las plagas y los caballos. Acuérdate que inmediatamente después de la venida del Señor, o sea, antes de venir el Señor, salen los ángeles con las 7 plagas postreras, ¿cierto? Termina la última plaga, la venida del Señor. Hay todavía algunos malos vivos y están los salvos que se van a salvar. Entonces, esto dice que son pisoteados por los caballos. ¿Cuáles caballos? Pues los caballos que aparecen en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene con el ejército a recoger los salvos de acá de la tierra. Apocalipsis 19, versículos 13 y 14. Entonces, mira lo que dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Y su nombre quién es? El Verbo de Dios, Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Entonces, van con los caballos a recoger los salvos. Y mientras cogen los salvos, pisotean a todos los malos también. Lo que quedó vivo de que se salvaron de las plagas. ¿Ya me entendieron? Acaban con toda esa gente. Eso es lo que está pasando acá. Recogen los salvos de toda la tierra y pisotean. Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Porque el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, este cuerpo mortal será vestido de inmortal. Y nos recogerán en los cielos y así reinaremos con el Señor para siempre. ¿Sí? Estamos entendiendo eso. Ojo, nosotros tenemos que tener claridad en todo esto que está pasando. Vimos aquí que el Señor nos mandó un texto cruzado, la parábola del trigo y la cizaña. ¿En cuál de los dos grupos quiere estar? ¿En el trigo los que guardan el sábado? ¿En el trigo los que guardan el sábado? ¿O la cizaña los que guardan el domingo? ¿En cuál de los dos quiere estar usted? Por eso el Espíritu Santo dice en Hebreos, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, estas son palabras contundentes y categóricas. Tenemos que ponernos cuidado. Nosotros no podemos conocer del sábado y no aplicarlo. No solamente conocerlo, aplicarlo y predicarlo. Porque mucho nos da miedo predicar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a cualquiera que porque nos estima. No, hermano, si usted no lo hace, también le van a pedir cuenta de eso. Ezequiel 3:18. Si tú no le advirtieres al impío que deja de su mal camino, él morirá, pero demandaré la sangre de ti. Y si tú no amonestas a tu hermano, que está en la fe, pero no la tiene clara o está corrido de la palabra de Dios, él morirá por su pecado, pero yo demandaré tu sangre de ti. Vamos a hablar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a poder colocar en práctica estas cosas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu presencia. Nos cubrimos con tu preciosa sangre y te pedimos, precioso Dios, que hoy nos des el discernimiento, no solamente ser oidores, sino hacedores, Señor, de todo esto. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender y a poner en práctica tu palabra, Señor. Permítenos guardar todos tus mandamientos, pero en especial el sábado, Señor, que es el sello tuyo para el tiempo del fin, Señor. Si tú llegas y estamos vivos, que podamos estar sellados, Señor, y no que tengamos la marca de la bestia. Ayúdanos a que este mensaje llegue a las familias de nosotros, a los hermanos, a las personas que conocen y que saben de la Biblia, pero no están guardando el mensaje porque están en Babilonia, Señor. Como dice tu palabra en Apocalipsis 18:4, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de las plagas, Señor. Ayúdanos, Señor, y permítenos que hoy podamos continuar en tu presencia, Señor. Todo esto lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado Yeshua, bajo la dirección de tu Santo Espíritu y para la gloria tuya, Padre Santo, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y muchas gracias por